Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía la infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La levantaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir?
Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles iniciaba el día de ayer con la escena maravillosa de la conversión de San Pablo y termina hoy con otra escena maravillosa, y es la construcción de la iglesia y esa multiplicación, digamos, de fieles que se da por medio del consuelo del Espíritu Santo. En ambos casos, en el caso de la conversión de Pablo y en el caso de la conversión, de la multiplicación de los fieles y de esa construcción de iglesia que se da, aparece la figura del Espíritu Santo. Pero en ambas aparecen los dos pilares de evangelización de la iglesia. Pablo, por supuesto, con su conversión, y hoy descubrimos la figura de Pedro, que iba recorriendo todo el país, digamos que iba recorriendo toda la Galilea. ¿Qué enseñanza nos deja esto a nosotros? Pues diría yo que hay tres elementos fundamentales, y es que la evangelización solamente depende del Espíritu Santo. Lo demás son ganancias, lo demás son instrumentos, herramientas, lo demás son cosas que se van dando. A Pedro y a Pablo nadie les apoyaba. No había ningún multimillonario, no había ningún gobierno, no había ninguna multinacional que les aportara por lo menos económicamente en el proyecto de evangelización. Pero sí estaba ¿quién? El Espíritu Santo constante, el Espíritu Santo permanente en esa obra de evangelización. Veamos, por ejemplo, la curación de Eneas, aquel paralítico. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Levántate, arregla tu lecho, en el nombre de Jesucristo. El mismo Espíritu Santo es el que mueve a Pedro para que le dé la salud plena a Eneas. Y ese mismo Espíritu Santo es el que le va a dar la vida plena a Tabita, aquella discípula de Jaffa que es restablecida. De tal manera que ese es un primer dato. La predicación y la evangelización se da por obra del Espíritu Santo. Pero luego hay un segundo elemento, y es que si bien los medios tecnológicos nos ayudan, como en este caso, a un canal católico, por ejemplo, también le ayuda mucho tener los mejores medios de comunicación, pues eso no es lo central. Lo central vuelve a aparecer como el Espíritu Santo. Nuestra predicación no la podemos dejar depender de si tenemos grandes cámaras, buenos sonidos o maravillosas luces, grandes escenarios y todos los medios audiovisuales. Eso ayuda y ayudará en mucho, pero la predicación realmente se elabora en el voz a voz, como lo vivió Pablo, como lo vivió Pedro. No teníamos nosotros grandes medios para predicar con la comunidad primitiva, y se hacía, y la iglesia se iba construyendo y se iba multiplicando con el consuelo del Espíritu Santo. Y finalmente tampoco podemos nosotros depender la predicación y la evangelización de la gran doctrina sagrada, de la sabiduría humana. Dirá Santo Tomás de Aquino que eso nos ayuda, que la filosofía nos puede ayudar para la comprensión de la fe, pero no es condición fundamental.
Condición fundamental si es el Espíritu Santo que direcciona, que nos pone las palabras, que nos pone el impulso y el testimonio pleno. Pues eso que se vivía en la comunidad primitiva fue lo que experimentó también Santa Catalina de Siena, cuando una mujer analfabeta, sin apoyo de ningún gobierno y sin más que un papel y dictarle a un amanuense, es capaz de evitar el gran cisma de la iglesia. Por allí, en un momento de la iglesia histórico en que habían dos papas, uno en Aviñón, otro en Roma, ella es capaz, por la fuerza del Espíritu Santo, ya le digo, analfabeta, más que con un papel y un lápiz, escribir las mejores cartas en pro de la unidad de la iglesia y sin ningún apoyo del imperio, de los gobiernos, de los reyes, solamente con la fuerza del Espíritu. Por eso el Evangelio nos va a recordar hoy cómo todo se va dando desde la posibilidad de dejarlo a los sencillos y a los humildes. Esa fue la predicación de Jesús. Así la dispuso Él, así la llevó a cabo Pablo, así la desarrolló Pedro, así lo promulgó Santa Catalina de Siena, y así es como nos lo está haciendo caer en cuenta el Papa Francisco. Una iglesia en salida, una iglesia que se encuentra con el prójimo, una iglesia que es capaz de escuchar la voz del Espíritu como lo invita la sinodalidad y sobre todo, desde los humildes y los sencillos, proclamar que el reino de Dios está cerca.